Ya estrenaron Los Cuatro Fantásticos, también la prensa de la película está siendo terrible y Kevin Feige revela muchos datos del futuro y un posible reinicio. Recuerda activar la campana para ver los videos antes que nadie. Comenzamos. ¿Por fin tenemos una buena película de Los Cuatro Fantásticos? Yo sé que muchos están emocionados y con la expectativa de esta película que promete demasiado, tanto por el ámbito de que ahora sí podría ser la película que reviva a Marvel después de que las últimas películas que debían revivir a Marvel no lo lograron, como por el hecho de que esta podría ser la primera buena película de Los Cuatro Fantásticos desde siempre. Pero al final del día la opinión que más importa es la mía. Por eso están aquí. Nah, no es cierto. Pero sí les compartiré qué tal me pareció esta película. Y es que entre Superman y Los Cuatro Fantásticos pareciera que el 2025 era el año bueno en el sentido de los personajes que no han tenido el mejor trato justo en el cine. Es casi justicia poética que se trate del primer héroe de DC y la primera familia de Marvel Comics, que a pesar de lo que la nostalgia les ha hecho creer a muchos, pues sus adaptaciones anteriores pues sí han dejado que desear. Mientras que esta desde sus primeros avances prometía demasiado, con trajes fieles al cómic que se diferenciaban mucho de lo que hace de MCU, efectos visuales muy pulidos y un diseño de producción bastante especial. Pero ¿fueron puras promesas y expectativas o la película sí cumplió? Algo que realmente queda claro es que a diferencia de otras películas recientes de Marvel Studios, esta nació en cuna de oro. A lo que voy con esto es que gracias a que Los Cuatro Fantásticos no están ligados a la tierra principal del MCU, hubo margen suficiente para soltar el lienzo en términos de estética y temporalidad. ¿Se imaginan si no hubieran tomado esa decisión y nos hubiera tocado una realidad alterna donde la película sí la dirigió Jon Watts y los trajes se ven así? El hecho de que esto sea en otra realidad nos regala la que probablemente es la mejor película de Marvel Studios en cuestión de diseño de producción. Tal y como se veía en los avances, todos los ambientes son hermosos e irradian personalidad, lo cual hace que esta película desde el segundo 1 sea única. Además de que al no estar atada a una continuidad se pueden dar libertades y no tienen que depender de acontecimientos o la fregada. Pero aún mejor que eso, yo creo que lo mejor que tiene esta película son los personajes, porque sinceramente a mi parecer son la versión definitiva de estos en el cine y no, ya sé que no estaba tan difícil. Gente, es un contraste inmenso, por ejemplo, comparar a la Sue Storm de Jessica Alba con la de Vanessa Kirby, porque mientras una era un personaje plano y a veces hasta altamente sexualizado, pues aquí es el centro de la película y trabajada con justicia, esto también de la mano de una gran química con Pedro Pascal. Muchos dudaron de este casting, se creía que nomás lo castearon por ser el actor del momento, y a ver, en parte, pues tal vez sí, pero a mí en lo personal me gustó muchísimo su interpretación, me la creí totalmente y sí creo que él tiene la talla para ser el nuevo protagonista del MCU, o por lo menos como lo tienen planeado en Doomsday. Por otra parte tenemos a Joseph Quinn como Johnny Storm, que también creo que es una mejora bastante en contraste con sus otras adaptaciones. Aquí no solo es el miembro apuesto que sirve como recurso comédico, sino que está mucho mejor pulido y desarrollado dentro de la trama, explorando un lado del personaje que no estamos acostumbrados a ver en adaptaciones, y en parte su personaje sí es de lo que más me gustó. Y el guapo Ben es el guapo Ben, diseño perfecto, no reducido a chistes, y es el pegamento perfecto para toda la dinámica de este grupo. En serio, la gente que se estaba quejando de que la película iba a ser basura progre porque le iban a quitar la hombría a Johnny y porque Sue iba a tener relevancia, pues esa gente cada día se esfuerza en ser más estúpida y quejarse de idioteces porque los personajes son fácilmente lo mejor de la película, y creo que, como digo, las mejores versiones de estos personajes en el cine. En términos de historia, la verdad es que todo el planteamiento desde el inicio es muy interesante y dinámico gracias a que no está ligada al MCU. No se pierde tiempo y la presentación del equipo es demasiado emocionante y especial. Pero el punto de giro, que es la llegada de Galactus advertida por Silver Surfer, es lo que hizo que me enganchara a la historia. La verdad es que Galactus ignoro cómo sea en los cómics, pero sí, es un villano plano como de costumbre en Marvel, sin mucho desarrollo y desechable, pero específicamente en esta película yo no lo vi como algo malo, porque realmente lo llamativo es el planteamiento de la amenaza de Galactus como tal y cómo esta familia tiene que resolver y pasar por dilemas y circunstancias realmente adversas para poder salvar a toda la humanidad que está pendiente de cómo lo hacen. Galactus en realidad solo es el qué
lo que está muy bien manejado es el cómo, pero eso sí coincido con todos los que dicen que el tercer acto es lo más débil de la película. A Matt Shakman le pasó lo mismito que en WandaVision, ya que tenía un concepto muy único que antes no se había visto en el MCU, desarrollándolo a través de una dinámica atrevida, pero terminando en una conclusión genérica del cine de superhéroes que tampoco estuvo tan mal, pero sí es la parte que menos resalta de todo lo que se hizo con este proyecto. Aún así, me gustó bastante esta película y la verdad da bastante coraje porque creo yo este era el tipo de cinta que iba después de que se estrenó Endgame. Este era el tipo de cinta que tenía que estrenar la saga del multiverso hace 5 años. O sea, una presentación llamativa de la familia más importante en la historia de la compañía y que es la carta para un abanico entero de historias. Si esta película hubiera llegado hace unos años, estoy seguro que el globo nunca se hubiera desinflado de la forma en la que lo hizo. Quién sabe si la película sea tan fuerte como para revivir el hype de la franquicia, pero yo por mi parte me la pasé bastante bien viendo Los Cuatro Fantásticos. Si tú ya la viste, déjame saber en los comentarios qué te pareció. Y hablando de Los Cuatro Fantásticos, la rueda de prensa de la película está para llorar. Hace ya un tiempo, cuando todavía ni se hacía este tipo de contenido en este canal, pues hice un video sobre la horrible prensa mexicana que asistió al elenco de Dune parte 2, donde teniendo a actores jóvenes tan talentosos y tan prometedores, muchas de las preguntas se resumían a intereses de la farándula o chismes, preguntando de forma súper rancia sobre cosas como la relación de Timothée Chalamet con Eiza González o que dónde había dejado Zendaya a Tom Holland. Where do you live, Spider-Man? Este no es un mal de solo México porque las entrevistas promocionales de Los Cuatro Fantásticos están para un reto de ver el video completo. Spoiler, muy probablemente lo terminen quitando a los 5 segundos, muriéndose de una pena ajena peor que en The Office cuando Michael no le pagó la colegiatura a nadie. Y que están mucho más interesados en conseguir frases chistosas o momentos virales antes que entablar una conversación seria con los actores o saber más sobre la película. Vaya, siempre se aprecia una buena entrevista chistosa, pero tiene que haber un balance. Veamos nomás como caso reciente la increíble rueda de prensa de Superman, donde los 3 protagonistas desbordaban química y carisma riendo y bromeando con las dinámicas muy entretenidas, pero también teniendo la oportunidad de hablar sobre la película, la filmación, sus personajes y lo que significaron para ellos. En cambio, estas entrevistas han sido dolorosas de ver. Una de las primeras que se hizo viral fue una donde se le preguntaba a Pedro Pascal sobre cómo se sentía ser un papi. Internet zaddy. That's how we're gonna start. You missed it. I did this whole thing about you being an internet zaddy because of the way you look. Un patrón que se ha repetido por años en todas las entrevistas de este actor, que al ser muy amado y querido principalmente por el público femenino, muchas de las preguntas que le hacen son: oye, ¿y qué se siente ser el hashtag papi de toda una generación? Pareciera que ya de plano se le agarraron contra Pedro, porque como en otras entrevistas ha sido muy chill y ha estado bromeando con estos comentarios, ya nomás quieren aprovecharse para sacar contenido icónico, como este otro momento donde le pidieron que le explicara términos Gen Z a su coestrella Vanessa Kirby. Fierce, Does it mean like fabulous, beautiful, strong. strong? It's good. It's good. Okay. Independent. Pero esto no solo se detiene aquí, porque genuinamente nos preguntamos de dónde se sacaron a estos cuates. Uno, por ejemplo, preguntó muy normalmente si Pedro y Vanessa consideraban hacerse un tatuaje de compañeros, una pregunta medio sosa pero inofensiva, hasta que el cuate se quitó la camisa para enseñar un logo de Los Cuatro Fantásticos pintado en su torso. Con todo eso, el que sin duda se lleva la corona tiene que ser un compa que ni siquiera se quiso preparar para la entrevista y en vez de investigar sobre los actores, sobre la película o mínimo googlear datos curiosos sobre Los Cuatro Fantásticos, literalmente dijo: ChatGPT, sácate unas preguntas para el cast de Los Cuatro Fantásticos. No, en serio, en un punto su entrevista salió todo mal y para romper la tensión dijo: AI is not the tool I thought it was for No. writing Yeah, questions. We did go to- sin lugar a dudas, todo un caso sumamente vergonzoso. Superman va por buen camino, Jurassic World se posiciona como una de las más taquilleras del año y los pitufos pues se estrenaron. Hablemos sobre las taquillas de la cartelera. Primero lo primero, y me refiero a la primera película del verano super pitufifantástico jurásico en estrenarse, Jurassic World, la cual sin lugar a dudas tiene todas las apuestas para convertirse en la película más grande del mes. La más reciente cinta de los dinosaurios enfrentó críticas pues nada positivas y si bien ha causado prácticamente nada de conversación,
pues el público general corrió a verla con uno de los mejores estrenos del año. La película abrió con poco más de 300 millones y a 3 semanas de su estreno ya lo ha podido duplicar con una recaudación de 650 millones. Algunos creen que podría terminar alcanzando los 800 millones de dólares al final de su tiempo en cines, y si bien son números titánicos así como los dinosaurios, sí queda por debajo de las 1000 millonadas que generaron las películas pasadas. Superman por su parte va estable. Como les dije la vez pasada, está rompiendo récords en Estados Unidos, pero en el resto del mundo sí que está sufriendo bastante. La película tuvo una muy buena apertura, pero su éxito se veía mucho más en Gringolandia. Aún así, el desempeño de la cinta ha sido increíble gracias a su buena recepción y buen boca en boca, logrando generar buenos ingresos incluso entre semana, llegando incluso a tener las mejores recaudaciones en días hábiles a nivel doméstico de todo el año. Actualmente la película ha recaudado 400 millones en solo 2 semanas, con una caída en taquilla de solo el 54%. Se estima que esta semana podría llegar a los 500 millones, y si los Cuatro Fantásticos no le pega tan fuerte, aún están las esperanzas de que llegue a los 700 millones. Pero ¿qué hay del estreno del año? Los Pitufos, Rihanna es Pitufina, protagonizada por Rihanna en el papel de Pitufina, ha logrado recaudar 33 millones en su primer fin de semana con un presupuesto de 58 millones. Esto más gastos de publicidad. Aunque bueno, la publicidad fueron los pósters hechos por chavorrucos y un TikTok vendiendo humo con el episodio perdido de Bob Esponja. Así que chance la película termina siendo rentable, y eso significaría una quinta película de estos cuates azules, aunque quién sabe, porque contrastando con las otras películas de los Pitufos, esta ha sido la que peor apertura ha tenido. Y finalmente los Cuatro Fantásticos están pronosticados para abrir esta semana a nivel global con una taquilla de entre 190 y 210 millones si todo sale bien, lo cual es bastante superior a las últimas películas del MCU estrenadas este año, además de que ya tuvo un gran inicio en cuestión de recepción con un 88% de aprobación por parte de los críticos en Rotten Tomatoes. Pero tú, ¿qué película irás a ver este fin de semana? Se viene el reinicio del MCU. Kevin Feige dio detalles sobre el futuro de Marvel, y vaya que es mucha información. Lo primero, y es que el Gorras está más que consciente que Marvel ha estado flopeando estos últimos años. En ocasiones anteriores, Feige ha dicho cómo el poner la cantidad por encima de la calidad afectó a Marvel, y cómo ahora sí, de veritas, ahora sí, ya en serio, ya van a echarle más ganas en que los proyectos tengan más calidad que calidad, bajando un poco el ritmo con nomás una serie de live action al año y de 2 a 3 películas. Esto a diferencia de años pasados donde nomás sacaban de 2 a 3 películas. Pero bueno, también dijo que en algunos casos incluso podrían llegar a nomás sacar una película al año. Son las series donde habrá más reducción, porque de hecho han sido un gran problema y creo que todos lo sabemos. Según Feige, en Marvel consideran que gran parte del fracaso de The Marvel se debe a que 2 de las protagonistas se introdujeron con series de Disney Plus, y por lo tanto estaba complicado seguirle el hilo. Algo similar con Thunderbolts, que según el Kevin fue una mezcla de tener personajes de series junto a un título que la gente no reconocía en lo absoluto, pero principalmente fue The Marvels lo que hizo que reconsideraran la estrategia de conectar tan fuertemente las series y películas. Feige también mencionó que amó la película de Superman, y cómo es un caso de que la fatiga de superhéroes no es necesariamente real siempre y cuando sean películas frescas e interesantes. Que hablando de DC Comics, se le cuestionó el cómo muchas veces graban en Marvel sin tener guiones al 100%, lo que se comparó con el método de James Gunn de no darle luz verde a una película hasta que el guión esté terminado. Según Kevin Feige, ninguna película de Marvel empieza sin tener un guión terminado, lo cual sí es una declaración bastante curiosa, viendo que Doomsday lleva meses filmándose y siguen contratando nuevos escritores, y al parecer aún no tienen tercer acto. Pero ahora sí, lo mero bueno, que es la información sobre el futuro de Marvel. Primero que nada, según que sí, Blade sí se va a hacer, y Mahershala Ali sigue anotado. De momento, Eric Pearson, quien trabajó en Thunderbolts y Los Cuatro Fantásticos, ya está con un nuevo guión, y Feige confirma que ya han habido 4 versiones de la película. 2 de época y 2 actuales. Finalmente decidieron irse por un seteo actual a ver si logran revivir la película que está más que muerta. Hay algunas cosas que respondió muy vagamente sin nada definido, como si habrá un proyecto de los Jóvenes Vengadores o si los personajes olvidados como Moon Knight, Harry Styles o Clea volverán a aparecer. Primero bromeó preguntando si nosotros queríamos volverlos a ver, pero después comparó sus apariciones con el líder en Capitán América 4 o Bill Dunlow en Misión Imposible 8, que volvieron después de décadas, aunque claro, uno fue mucho mejor que el otro. Básicamente dijo que todos los personajes introducidos se planean para volver a salir. Confirmó que Spider-Man 4 se enfocará completamente en una trama callejera con personajes callejeros. ¡Diosito, gracias!
que estará muy inspirada en algunos cómics de forma que los recreará visualmente, y que le encantaría en un futuro ver al Arácnido hacer equipo con la Antorcha Humana, una de las amistades más populares de los cómics y que ya es completamente posible. Lo que no es posible de momento es ver a Miles Morales en el MCU, pues no tienen permitido usarlo hasta que termine la trilogía de Spider-Verse, o sea, en bastantes años a cómo va la cosa. Pero sin duda lo más interesante es que la película de Secret Wars de cierta forma reiniciará el MCU. En sus palabras, no será un reboot como tal, sino más bien un reinicio, porque esta será una película sobre inicios y será aquí donde veremos a los nuevos X-Men en una película dirigida por Jake Schreider, el cual recordemos dirigió Thunderbolts. También dijo que no descarta que con este reinicio veamos eventualmente a nuevos actores interpretando a personajes del pasado como el Capitán América de Steve Rogers o Tony Stark. Sin duda suena a una propuesta curiosa y me gustaría saber qué opinas de este posible nuevo reinicio para Marvel y si crees que es lo correcto. Y si tú quieres que Doomsday no sea un churro y que regrese el hype de Infinity War, recuerda que solo tienes que suscribirte y dejar tu like, que está 100% comprobado por testimonios verídicos que te mejora la vida al instante y pasan puras cosas buenas. Los amos, se cuidan. Chao.